Bueno, tenemos pocos minutos hoy, así es que vamos a iniciar de inmediato nuestra reunión, que como ustedes saben es breve, en los días miércoles. Y bueno, como les había anticipado, ¿cierto? El día lunes, espero que hayan podido revisar algo del material disponible, especialmente la primera presentación de diapositivas. Eventualmente algunos también pudieron mirar o jugar con el simulador de tipos de células que vamos a revisar hoy día Profe, y respecto del cual les voy a proponer un ejercicio. profesor, me va a perdonar, ¿Vale? profe, pero sabe que, ¿me escucha bien? Sí, dígame. Sí, me va a perdonar, profe, pero es que sabe que intenté, pero de muchas maneras, poder, no sé si estoy mal en el enlace, me voy mal para abrir el laboratorio. ¿Ya? No pude hacerlo y estuve mucho rato intentándolo, buscando cómo hacerlo, no pude. Lo vamos a ver hoy día, entonces si es que hay algún problema lo vamos a encontrar juntos, ¿de acuerdo? Vale, profe, gracias. En pocos minutos. Y entonces, como tenemos poco tiempo, solo vamos a alcanzar a llegar hasta esa parte, digamos. Por lo tanto, nos vamos a quedar en las primeras diapositivas de la presentación, donde básicamente se habla de los primeros niveles de organización biológica, como son el nivel molecular y el nivel celular. Y luego procederemos a mostrar el simulador y les voy a proponer una tarea que podrían realizar con él. Y junto con eso espero que terminemos brevemente organizando una actividad para la próxima semana, para el día lunes, donde ojalá algunas de ustedes, voluntarias o voluntarios, se puedan inscribir para que en la clase nos comenten acerca de unos recursos que yo les voy a sugerir revisar y que nos van a servir como apoyo para ir comentando algunas características de los sistemas del cuerpo humano, de algunos de los sistemas del cuerpo humano. Entonces, veamos rápidamente algunas de estas primeras láminas que, como yo les dije, abordan cierto los niveles de organización biológica desde la célula al organismo, teniendo presente que respecto del organismo o del concepto organismo tenemos que tener presente sus dos acepciones. Por una parte, la noción o la idea de organismo como sinónimo de ser vivo, en el sentido de que se trata de un ente o de una entidad autónoma que realiza los procesos basales de un ser vivo, como es, por ejemplo, un organismo unicelular. Y también, por otra parte, la acepción de organismo como una estructura compleja, pensando entonces ahí en un ser vivo multicelular, en el cual uno puede encontrar distintos niveles de diferenciación en términos de estructuras y de función. Y cuando se habla en general de los niveles de organización biológica, se está pensando en esta segunda idea o acepción de organismo, la idea de que uno va de lo más simple a lo más complejo en organización y en nivel estructural. Pero también ya habíamos dicho en el marco de la teoría celular que la célula en sí misma es un organismo. Si tratamos de visualizar en una escala completa o general los niveles de organización biológica, entonces tendríamos que partir desde lo más elemental, y en ese caso, a nivel de seres vivos, tendríamos que partir con las células, porque dijimos que las células, ¿cierto?, son el nivel más básico, estructural y funcional de un ser vivo. De manera que si no hay célula, no habría ser vivo. Pero allí entraríamos en la discusión, por ejemplo, respecto de los virus, dónde los situamos, porque están justo en el límite. Y justamente los virus son estructuras más, entre comillas, simples que las células, y que uno las puede situar a nivel de macromoléculas o moléculas complejas. Eso quiere decir que todos estos niveles de organización que están antes de la célula son niveles de organización más simples, entre comillas, y que básicamente reportan o suponen un nivel de organización básicamente químico. Y su complejidad entonces radica en el número de
de moléculas y el número de átomos que los componen. En ese sentido, aquí tenemos 4 niveles distintos de organización de la materia, podríamos decir inerte. Desde el nivel más básico, que es el nivel atómico, suponiendo, por supuesto, que la teoría atómica es una teoría que tiene ya suficiente respaldo a nivel científico y que nos dice justamente de qué está hecha la materia. Así que aquí hay una primera distinción importante. A nivel estructural, la materia tiene un nivel básico de estructura y de organización, que son los átomos, a través de los cuales distinguimos distintos tipos de materiales o de sustancias. Los átomos luego se organizan o se pueden encontrar en la naturaleza agrupados, ¿cierto? Unidos unos con otros, enlazados por distintos mecanismos, y ese proceso de enlace de átomos da paso a la formación de moléculas. Un átomo relativamente conocido, ¿cierto? Y muy cotidiano en nuestra vida son los átomos de oxígeno, pero en general nosotros cuando respiramos el aire que nos rodea, no respiramos átomos individuales de oxígeno, sino que respiramos moléculas de oxígeno, porque en general el oxígeno que está en la atmósfera está compuesto por al menos 2 átomos de oxígeno. Es lo que se llama oxígeno molecular. Después estas moléculas se pueden a su vez unir con otros átomos y con otras moléculas para formar grandes moléculas, y es lo que llamamos macromoléculas, que son muy típicas de los organismos biológicos. Por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos son macromoléculas, los lípidos son macromoléculas, básicamente porque tienen una gran cantidad de átomos que las componen o que los componen. Las macromoléculas justamente es lo que dan forma o lo que constituye el citoplasma, esta estructura interna que uno solo puede encontrar dentro de las células, y en la cual se alojan todas las otras estructuras, o lo que llamamos organelos, dentro de las células. Y entonces, a partir de allí, desde el nivel celular, es que podemos hablar del fenómeno de la vida, según habíamos dicho antes, y cuando se trata de organismos pluricelulares o multicelulares, entonces aparecen otros niveles de organización que siguen la misma lógica, digamos, que habíamos visto hasta aquí. Básicamente, la organización o la agrupación de las estructuras más simples en estructuras más complejas. Y así uno va a poder encontrar en estos organismos multicelulares células que se agrupan o que se caracterizan por una cierta función y por ciertas características, y entonces aparecen lo que denominamos tejidos. Luego, a nivel de organización mayor, los tejidos pueden estar también interrelacionados con otros tejidos, con distintos tipos de tejidos, y conformar lo que llamamos un órgano, que es una estructura especializada en el desarrollo de funciones de mayor complejidad. Aquí falta un paso intermedio, porque cuando visualizamos un conjunto de órganos que están relacionados entre sí para la realización de un cierto proceso, entonces aparece el nivel sistémico o el nivel de sistema, y un conjunto de sistemas va a dar pie efectivamente los sistemas de órganos, y eso luego, cuando pensamos en los organismos, lo que tenemos en ellos como entidades individuales, ¿cierto?, autónomas, compuestas básicamente o integradas por un conjunto de sistemas de órganos. Sin embargo, los niveles de organización biológica no se quedan en este nivel del individuo o del organismo, sino que se pueden visualizar desde una perspectiva más amplia cuando pasamos al campo ecológico. Y entonces allí se puede visualizar desde un punto de vista también sistémico que los organismos no están en general aislados, ¿cierto?, del resto del universo, sino que están en relación con el ambiente, y en particular están en relación con otros organismos. De ahí entonces que en general,
lo visualizamos desde la perspectiva ecológica, los individuos aparecen organizados, entre comillas, en poblaciones de una misma especie. O sea, muchos individuos de una misma especie forman una población, y por supuesto las poblaciones tienen ciertas dinámicas, ciertos comportamientos, o ciertas características que provienen de su propia constitución, del hecho de estar conformada por una serie de individuos con las mismas características. Y a su vez, estas poblaciones tampoco están aisladas unas de otras, o en general, digamos, independientes, sino que están en relación con otras poblaciones de otras especies, y por lo tanto con individuos o con otros tipos de organismos. Y cuando eso ocurre en un determinado lugar, en un hábitat, es lo que encontramos, lo que llamamos comunidades. No estamos hablando de un fenómeno muy distante, o que solo ocurra en la selva amazónica. Estamos hablando de, por ejemplo, la comunidad de insectos y probablemente algunos crustáceos, y tal vez algún molusco que está en el jardín, por ejemplo, que está en el parque, ¿cierto? Ahí tenemos una comunidad de poblaciones de distintas especies, donde vamos a tener hormigas, vamos a encontrar seguramente cucarachas, vamos a encontrar caracoles, vamos a encontrar chanchitos de tierra. Todas esas poblaciones de especies están conviviendo o compartiendo un mismo hábitat. Y por supuesto la comunidad también va a tener una dinámica de interacción, probablemente va a haber competencia por alimento, por ejemplo, va a haber procesos o relaciones de dependencia entre una especie y otra, eventualmente hay depredación, etc. Cuando miramos ahí un nivel de organización más amplio todavía, porque ya no solo consideramos a las poblaciones interactuando entre sí a nivel de comunidades, sino que también vemos cómo esas comunidades están interrelacionadas dinámicamente con el ambiente, intercambiando, digamos, elementos abióticos, y entonces empezamos a mirar los componentes del ecosistema, donde no solo incorporamos a los organismos vivos, sino que también a la materia inerte que interactúa, o con la cual interactúan estos organismos vivos. Y en el nivel más general, entonces, cuando miramos en el nivel opuesto al de los átomos, donde teníamos el mayor nivel de desagregación o de detalle, podríamos decir, en el polo opuesto tenemos el nivel más amplio, más general de organización de la materia desde el punto de vista biológico, en lo que se llama la biosfera, y donde podríamos incorporar, ¿cierto?, todos los ecosistemas posibles de encontrar en el planeta. Entonces aquí hay una primera panorámica general que es importante de tener presente cuando nos aproximamos, ¿cierto?, al estudio de los organismos en particular. Tener presente la lógica de aumento de complejidad y desarrollo de estructuras a partir de elementos más básicos y más simples, que por supuesto también tienen su complejidad interna. También notar que dependiendo del nivel de organización de la materia, ya sea inerte o biológica, en la cual nos encontremos, entonces en general hay distintas disciplinas científicas que se abocan al estudio de ese nivel de organización, o que están especialmente, que se desarrollan especialmente en torno a ese ámbito o a ese aspecto del mundo, digamos, de los fenómenos. Así, por ejemplo, en torno a átomos y moléculas, fundamentalmente el conocimiento es químico, y luego a nivel de macromoléculas y estructuras subcelulares, podríamos hablar de la bioquímica, y así sucesivamente, ¿cierto?, hasta llegar a la ecología. En algún minuto comentamos acerca del origen quimiosintético de la vida,
básicamente decíamos que la vida y los primeros organismos protocelulares habían surgido de moléculas complejas que por supuesto no tenían características de un ser vivo. Esas bases químicas persisten en el sentido de que hoy en día todas las estructuras celulares funcionan sobre la base de moléculas complejas y que son parte de todos los procesos metabólicos que realizan las células. Hay, por supuesto, moléculas inorgánicas, como son el agua y las sales minerales, que uno las puede encontrar en la naturaleza de manera natural, como producto de los procesos geofísicos y astrofísicos, podríamos decir, en el sentido de que derivan de todo el proceso evolutivo del planeta. Y hay moléculas orgánicas que son especialmente producidas en general por los organismos vivos a nivel celular. Dentro de las moléculas orgánicas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y las moléculas que son parte del ADN, los ácidos nucleicos. Una de las características comunes que tienen este tipo de moléculas es que juega un rol central los átomos de carbono. Los átomos de carbono se caracterizan por ser átomos que permiten gran nivel de afinidad con otros átomos y entonces se pueden agrupar o pueden formar estructuras muy complejas a nivel de moléculas. Así que en general cuando hablamos de moléculas orgánicas estamos hablando de moléculas que tienen carbono. Por supuesto el carbono, o como aparece en este ejemplo de molécula, el hidrógeno que es el H, el nitrógeno que es el N, el carbono que es el C, el O que es el oxígeno, etcétera, son átomos que están disponibles en la naturaleza, que nunca fueron producidos por seres vivos. En cambio, las moléculas sí fueron producidas, o esas organizaciones más complejas de átomos sí son producidas al interior de las células. Entonces hablamos de biomoléculas para referirnos a todo este conjunto de moléculas orgánicas e inorgánicas que juegan un rol dentro de los procesos que acontecen en podríamos decir, en la maquinaria celular, entre comillas, ¿no? La célula hay que siempre visualizarla como una estructura muy compleja en la cual ocurren muchos procesos bioquímicos, básicamente de producción y de transformación de las moléculas, de este tipo de moléculas, en una serie de estructuras muy especializadas que hay al interior de cada célula. Cuando visualizamos también la historia evolutiva del desarrollo de la vida, vimos que había un momento hace 3.200 millones de años atrás, en los cuales surge el primer organismo unicelular primitivo. Y eso se conoce a partir de evidencia fósil que ha sido, digamos, sistematizada. Una de las características que tiene esa primera célula, digamos, en el sentido de que evolutivamente es el primer tipo de estructura viva, es que no contiene un material genético aislado dentro de su membrana. Es lo que se conoce como célula procariota. El contenido de la célula está, digamos, disperso dentro del citoplasma. No hay una estructura diferenciada que uno pueda asociar a lo que llamamos un núcleo celular. Simplemente membrana como el límite, ¿cierto?, del individuo, de la estructura celular, y al interior de la membrana lo que llamamos el citoplasma. Y dentro de ese citoplasma, eventualmente, ¿cierto?, algunas estructuras que realizan otras funciones más específicas. Especialmente las células procariotas uno solo la encuentra hoy en día en bacterias, fundamentalmente. Por supuesto, hay ejemplos que podemos reconocer en el mundo natural de organismos unicelulares procariotas. Aquí yo coloqué un par de ejemplos bastante llamativos. Por ejemplo, el de una bacteria de tipo arquea
cuadrada, digamos, y cuando se le observa al microscopio tiene la estructura que ustedes ven ahí que parece una ventana. Y por otra parte, otro ejemplo de una especie de bacteria que podemos encontrar con mucha frecuencia en nuestro propio cuerpo. En contraste, desde el punto de vista evolutivo, decíamos, algunos millones de años después de la aparición de la célula procariota, se desarrolla, de alguna manera, mediante probablemente procesos endosimbióticos, es decir, una célula procariota probablemente absorbió una bacteria. Esto es una de las hipótesis que se maneja en el campo de la biología evolutiva para proponer que esa estructura simple que era la célula procariota se especializó mediante la absorción de otras estructuras que adoptaron funciones internas que fueron útiles para el individuo, para la célula. Y es lo que dio origen a la célula eucariota, en la cual aparece entonces allí una estructura diferenciada al interior de la membrana y dentro del citoplasma, que es lo que conocemos como núcleo celular, donde básicamente se aloja el material genético. La célula eucariota es distintiva de los animales, de los hongos, de las plantas, de los protozoos. Es lo que corresponde a todo el dominio eucaria. Por supuesto son células más complejas que las procariotas, y sin embargo también uno las puede encontrar a nivel de organismos unicelulares y también, por supuesto, multicelulares. Así es que, en general, esta biodiversidad que estamos tratando de describir desde la célula al organismo, como hemos visto, la podemos encontrar a nivel unicelular y también a nivel pluricelular. En cualquier caso, las células de unos u otros organismos van a realizar procesos muy, muy semejantes. O sea, la maquinaria celular que decíamos basada en biomoléculas está aconteciendo de manera semejante en todo este tipo de organismos. Y finalmente nos vamos a quedar con esta distinción básicamente estructural, ¿cierto?, entre dos tipos de células fundamentales que distinguen al reino animal del reino vegetal. Si bien hemos dicho que los seres vivos se caracterizan por tener una estructura básica y funcional, que es la célula, esa estructura básica y funcional adopta distintas formas y desarrolla distintos procesos dependiendo de los tipos de organismos de los que se tratan. Y, por ejemplo, en el caso de animales y plantas vemos que hay algunas diferencias estructurales importantes, y fundamentalmente esas diferencias estructurales van a llevar a funciones muy distintas. ¿Cuál será la función clave o las funciones claves que distinguen a la célula animal de la célula vegetal? ¿Alguien podría comentar esa diferencia? Vemos en la imagen que hay estructuras distintas, ¿cierto? Se ven diferentes, bueno, son modelos de célula, por lo tanto, también hay coloridos que señalan alguna diferencia importante. Profe. Hola, Sí, profe. Hola. La pared celular. Eso iba a decir. Bueno, además de que la célula vegetal posee cloroplasto y la animal no. De acuerdo, cloroplasto, ¿y lo otro qué era? La pared celular. Pared celular, excelente. Desde el punto de vista estructural, efectivamente, en el caso de la célula animal tenemos una membrana plasmática que envuelve a toda la célula, digamos, ese es el límite de la célula, ¿cierto? Y en cambio, en el caso de la célula, además de una membrana plasmática, aparece una pared celular, que le da mayor estructura y mayor, podríamos decir, rigidez a la célula. Y hay otra estructura especializada que está presente en la célula vegetal y que no está presente en la célula animal, que es la
el cloroplasto. ¿Y cuál es la contribución o la función especializada que realiza el cloroplasto? ¿Alguien recuerda eso? El tema de la absorción del... ¿cómo es? Con el tema de la fotosíntesis. Eso, excelente. No, Efectivamente. supe cómo decirlo, pero era la Con la absorción del... clorofila. Está bien, claramente. Efectivamente realiza, en el cloroplasto ocurre la fotosíntesis, digamos. Profe, Allí es disculpe, donde... Sí, adelante. es que tengo una duda. El tema de la vacuola, podemos decir Ujú. que es semejante, o sea, que existe semejanza entre ambas células, a pesar de que una es solo vacuola y la otra es gran vacuola central. O sea, ¿son Claro. similares o los clasificamos como una diferencia entre ellas? Claro, ahí uno puede hacer distinciones más específicas en términos de las estructuras. Efectivamente, si uno compara las vacuolas, encuentra que tienen rasgos distintivos. En general, la célula vegetal tiene una vacuola mucho mayor, más grande, que acumula una gran cantidad de agua, a diferencia de la célula animal. Claro, Eh, pero podríamos decir que ambas tienen vacuola. claro, exactamente, sí. Sí, ambas tienen vacuola y la diferencia es que la célula vegetal, la vacuola, digamos, tiene una predominancia dentro del volumen de la célula. Ya. Ahora, lo que estábamos mencionando es, yo diría, la diferencia central, ¿cierto? Más allá de lo estructural en términos de función. La presencia de cloroplastos en la célula vegetal que permite la realización de fotosíntesis. Y la fotosíntesis es, por supuesto, un proceso físico-químico o bioquímico que involucra a varias moléculas inorgánicas y otras moléculas orgánicas, pero su gran aporte, su gran, digamos, distinción es que mediante la fotosíntesis la célula vegetal tiene la capacidad de producir la energía que necesita para realizar sus propios procesos metabólicos. La célula animal no tiene la capacidad para producir su propia energía, necesita absorber energía desde el exterior. En ese sentido, la célula animal requiere obtener energía a partir de otros organismos, y por eso los organismos, los animales, digamos, son seres heterótrofos, que necesitan obtener nutrientes y energía a partir del entorno. En cambio, la célula vegetal, toda la energía que la célula vegetal requiere para su funcionamiento es desarrollada o es producida, valga la redundancia, a partir del proceso de la fotosíntesis que se inicia en el cloroplasto. Y eso hace entonces que los organismos vegetales sean organismos autótrofos, es decir, que ellos mismos producen su propio alimento. ¿Algún comentario o pregunta? Profe, yo sí tengo una Sí. pregunta. Dentro de las actividades anteriores que tuvimos que ver en la unidad anterior, había un video sobre la fotosíntesis Ya. y mostraba específicamente como esta fase luminosa y la fase oscura, Claro. ¿cierto? A mí como que no me quedó muy claro como la gran diferencia. Finalmente, o sea, entendí que la fase oscura era cuando no estaba la luz del sol directamente y que también existían otros procesos que se vivían. La fotosíntesis no es solo bajo la luminosidad del sol, sino que también ocurre cuando este no está presente. Eso, ¿me pudiera como quizá esclarecer un poco más eso? El video era como muy sencillo. Sí, claro. A grandes rasgos, ¿cómo es la diferencia por último? Claro, bueno, lo que va a pasar es que la fotosíntesis podríamos pensarla como una reacción química, digamos, compleja, en la cual hay reactantes y hay productos, ¿ya? Entonces, los reactantes son las sustancias de las cuales disponemos inicialmente, y los productos son el resultado de
la transformación química que ocurre. En el caso de la fotosíntesis, ese proceso es complejo porque tiene varias etapas e involucra varias estructuras dentro de la célula. La primera estructura que está involucrada es el cloroplasto, donde básicamente ocurre lo que llamamos la fase luminosa de la luz. Y la fase luminosa de la luz es aquella en la cual el cloroplasto, ¿cierto?, absorbe dióxido de carbono del ambiente y también absorbe o utiliza el agua que la célula tiene en su interior, y a partir de estas dos sustancias, que son las iniciales, junto con la luz solar, por ejemplo, se produce una reacción que libera oxígeno y que deja disponible átomos de hidrógeno dentro del cloroplasto. Entonces hay una primera etapa de la fotosíntesis en la cual lo que ocurre únicamente es que se separa la molécula de agua, básicamente, y se libera el oxígeno, y queda disponible, dentro del cloroplasto, queda disponible el hidrógeno, y queda disponible el carbono que proviene del dióxido de carbono. Entonces, en un siguiente momento, ocurre que fuera del cloroplasto, ahora ocurre una nueva transformación, y entonces el carbono disponible con el oxígeno disponible van a formar, o se va a producir una molécula de glucosa, básicamente. Entonces esa segunda parte no ocurre dentro del cloroplasto y no requiere la presencia de luz, porque la luz ya jugó un papel en la separación del hidrógeno del oxígeno desde la molécula de agua. ¿Se entiende la distinción? Sí, profe, ahí me quedó claro como Okay. lo que explicaba la fotosíntesis, unirlo con el cloroplasto no lograba entenderlo. Gracias. Claro, dentro del cloroplasto hay unas estructuras más finas, digamos, están los tilacoides, el tiloma, y dentro de esas estructuras ocurren procesos separados, digamos. Primero ocurre un proceso, después ocurre el otro. Y en el primer proceso se requiere luz, en el segundo proceso no se requiere luz. Eso no quiere decir que ocurra una parte durante el día y otra parte durante la noche, simplemente están ocurriendo esos dos procesos simultáneamente, y para que uno ocurra requiere luz, y para que el otro ocurra no se va a necesitar luz. Por lo tanto, si es que no hay luz, no va a ocurrir fotosíntesis, pero la segunda parte del proceso va a seguir aconteciendo. Nos vamos a quedar aquí con la presentación de diapositivas. Ya creo que estamos incluso en la hora de terminar la clase. Así Le quedan 3 minutos a la sesión. Gracias. Déjenme mostrarles en estos 3 minutos dos cosas. Les voy a pedir muy rápidamente, voy a dejar este documento enlazado en el aula virtual. Es un documento que les va a permitir escribir su nombre a quienes quieran ser voluntarias o voluntarios para comentar o presentar un recurso en la próxima clase y tal vez incluso en la siguiente. Lo único que tienen que hacer es anotar su nombre aquí, los voluntarias o voluntarias que quieran hacer este ejercicio. Y los recursos son animaciones que están disponibles también en una página. Y lo único que les pido es que inviertan 5 minutos cada una en comentarnos a partir de la simulación qué estructuras vemos, qué función vemos, qué sistema estamos en este caso describiendo, cuáles son las principales estructuras que son parte del sistema, etc. Es simplemente que me apoyen en el desarrollo de la clase, mostrando la simulación y haciendo el ejercicio, a su vez, por supuesto, de comunicar, de comentar, de describir el contenido que corresponda. Lamentablemente las simulaciones tienen un tiempo de duración, si no hay que suscribirse, pero el tiempo que nos permite visualizarlo es suficiente para la actividad.
Así que no les voy a preguntar ahora quién se va a asumir como voluntaria o voluntaria, pero sí voy a dejar el enlace para que lo hagan, por favor. Ojalá no nos encontremos con la hoja en blanco el próximo lunes, ¿ya? A lo más 2 personas por cada recurso pueden a lo mejor coordinarse o pueden hacerlo de manera independiente y se complementan en la misma clase, no hay más que eso. Es un trabajo voluntario, opcional, para quien quiera apoyar en la clase. ¿Sí? ¿Comentario, pregunta? No, le iba a preguntar exactamente lo mismo, porque yo me puedo, digamos, que ofrecer, pero y si a lo mejor no está totalmente bueno, ahí como que quizás otro que complemente la información que quizás yo pueda brindar. Claro, por supuesto, sí, bienvenida con eso. Es decir, se pueden anotar 2 personas y si es que se coordinan internamente, lo hacen juntos, o si es que no se coordinan, se apoyan durante la clase y por supuesto yo mismo puedo ir apoyando porque de eso se trata, digamos, de que podamos hacer la clase en conjunto. Ya, profe, Así que gracias. Tranquilas y libres para inscribirse. Bueno, en el foro dejé esta propuesta, usando el simulador de tipos de células, seleccionar 3 muestras, vegetal, animal y otra inerte, y realizar las 2 pruebas disponibles que están ahí en el simulador para evidenciar o para detectar la presencia de vida o no en esas células, en esas muestras. Como evidencia, dejar la foto de la experimentación. Y un comentario de lo que significa esa foto. Yo aquí puse un ejemplo en este caso, en presencia de luz, en la muestra se detectan moléculas de ATP